Muy buenos días, estamos grabando nuestra clase Diseño y Estrategias de Adaptaciones Curriculares. Sean muy bienvenidos, un gran abrazo para dar la más cordial de las bienvenidas a esta clase. ¿Ya? Me alegro que estén bien por lo que hemos conversado, así es que con mucho ánimo a continuar con nuestro proceso. Ya verificamos los asistentes, la conectividad, estamos solamente con el audio para que sea más, no se caiga tanto el sistema cuando está con la cámara. Y ya nos saludamos y también inicié el registro en la plataforma de IEP para que quede todo en regla. Sumamente importante, felicitaciones a las personas que ya están conectados por la puntualidad y es muy importante la participación en clase para que vamos haciendo una clase más fluida y poder ver en qué los puedo ayudar. Cualquier duda que tengan, la hacen inmediatamente para que vamos resolviendo, ¿ya? Estamos trabajando la primera unidad, que son las adaptaciones curriculares, analizar su concepto, características, niveles y criterios. Y hoy día avanzamos al aprendizaje esperado, que elaboran adecuación curricular ajustada a la normativa vigente que avala la integración escolar en Chile. ¿Ya? Esa es la temática que vamos a comenzar a trabajar en esta clase. Los criterios de evaluación de la clase de hoy identifica decretos y normas que rigen la integración escolar en Chile. Y los contenidos es la legislación y normativa chilena en relación a las necesidades educativas especiales y la integración escolar. Las actividades que vamos a realizar, primero para activar conocimientos previos, ustedes van a completar unas tablitas con lo que conozcan respecto a las leyes, decretos, otros documentos y la normativa internacional que rige la integración escolar en nuestro país. Luego vamos a revisar la página web del Mineduc y vamos a completar esa tabla que vamos a completar al inicio solo con lo que sabemos, ¿ya? Después vamos a buscar la información en la página y vamos a corregir si hay algún error o la vamos a completar con otros documentos que parezcan importantes. Luego tenemos la clase expositiva participativa, donde yo les voy a explicar la normativa de educación especial y su surgimiento en Chile durante el siglo XX, ¿ya? Cómo se han ido modificando estas leyes. Vamos a partir en el siglo XX. Y la próxima clase vamos a trabajar el siglo XXI, ¿ya? Y luego vamos a hacer una actividad que es la pasa normativa PIE, ¿sí? Así como pasa palabra, ya aquí vamos a pasar la normativa, ¿ya? Y es un rosco de las vocales con contenido de la normativa de educación especial en el siglo XX, ¿ya? Y a partir de esa actividad yo obtengo información sobre si están captando los contenidos y vamos retroalimentando. Ya, finalmente retroalimentamos y aclaramos las dudas generales. Y si alguien tiene alguna duda respecto a la ficha que tenemos que elaborar, también va a existir el tiempo para ello. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a trabajar acá en este momento para recordar qué leyes, sin buscar en ninguna parte, ¿ya? Después las vamos a buscar y esto no tiene ninguna implicancia, solo recordar lo que nosotros sabemos, ¿ya? ¿Qué leyes conocen ustedes que rijan la integración escolar en Chile? ¿Qué leyes? Contéstenme por el chat y yo escribo acá. ¿Qué leyes conocen? Si no conocen ninguna, me dicen, no sé, no conozco. Les voy a ir preguntando. Catalina Aranguis. Catalina Aranguis. ¿Está Catalina?
Sí, Catalina, ¿conoce alguna ley? No conoce ninguna ley. Ya, perfecto. Ni la que hemos trabajado la clase anterior, las clases anteriores. Constanza Toledo. Catalina no se acuerda ya. Constanza, ¿alguna ley que rija la integración escolar en nuestro país? Las adecuaciones curriculares. ¿Cuál sería esa ley? No sabe si pertenece ahí. El decreto 83. Ya. Tenemos un apartado especial para los decretos. Aquí al ladito. ¿Sí? Vamos a distinguir entre una ley. Los decretos surgen para establecer algunas especificaciones respecto a una ley. ¿Sí? Por ejemplo, el decreto 83 surge para dar respuesta a las necesidades educativas especiales, ¿cierto? En un contexto de diversidad. ¿Sí? Y eso está en un marco de una ley. Gracias, Constanza. Fernanda Silva. Fernanda Silva está. Fernanda, ¿conoce alguna ley que determine el funcionamiento de los programas de integración escolar o que dé algunas especificaciones al respecto o de su implementación? Fernanda, no se acuerda ahora. Perfecto, no hay problema. Francisca Guerrero. Francisca Guerrero está. Francisca, ¿usted recuerda alguna ley que tenga que ver con el marco de la integración escolar en nuestro país? (20.201). Me la sé por usted. Ley, vamos a agregar aquí. 20.201. Subvención escolar. Subvención escolar, Francisca Guerrero. ¿Ya? Muchas gracias, Francisca. Francisca Barrientos. Francisca Barrientos está. Francisca, ley 20.845. ¿A qué se refiere esa ley? ¿A qué se refiere esa ley, Francisca?
de inclusión escolar. Francisca Barrientos. Muchas gracias, Francisca. Francisca Barrientos. Carla Álvarez. Carla, la misma. Ya, está totalmente de acuerdo con la compañera entonces. Muchas gracias, Carla. Matías Holguín. Matías está. Matías. Ley de inclusión escolar. Ya. ¿Y cuál es esa ley? ¿Qué numerito se acuerda? $20.845. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Paula Fernández. Paula está. No se acuerda de otra. Perfecto, no hay problema. Gracias, Paula. Valentina Beas. Se me quedó pegado el chat. La Valentina. Ley 19.284. Integración social. Valentina Vegas. Gracias, Valentina. Ah, y la Ley General de Educación también. Ya, perfecto. Con 3 que tengamos, estamos. Ya, ahora yo creo que aquí todos debieran decirme al menos 3 decretos, ¿sí? Hay muchas más leyes ya, pero al menos con 3 que tengamos para comenzar la clase está. Decretos. Vamos. Todos los que sepan el tiempo ahora. ¿Qué decretos? Matías. 70. Matías Holguín. Ya. Constanza Toledo, decreto 67. Y 83. Francisca Barrientos. Ya me dijo. Ya. Decreto 83, entonces. Francisca Barrientos fue la primera. Francisca Barrientos. Ya. Perfecto. Al menos 3.
Otros documentos. Otros documentos. ¿Alguien conoce otros documentos? ¿Nadie conoce otros documentos? Ya. Lo vamos a dejar ahí pendiente. Y normativa internacional. Aquí sí deberían conocer varias. Normativa internacional. ¿Qué normativa internacional conocemos que nos da algunos lineamientos respecto al programa de integración escolar o a la integración escolar en nuestro país? También las hemos visto. ¿Dónde voy? Matías. Paula Fernández. Paula, ¿conoce alguna normativa? ¿Paula está? Paula. ¿No está Paula? Valentina Beas. Valentina, ¿alguna normativa internacional? No recuerda, no hay problema. Yesenia Vázquez. Yesenia está. ¿No? ¿No está? ¿Cómo se conectan y no están? Ya. Vamos entonces a entender que conocen a grandes rasgos, ¿cierto? Algunas leyes que las hemos ido trabajando durante el módulo, los decretos, clarito, clarito. Francisca Guerrero me dijo que tenía que ir a atender a su sobrino chiquitito, que volvía el tiro. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y los decretos, sí o sí, otros documentos, no hay mayor conocimiento, ni de la normativa internacional, al menos que recuerden, no. Así que ahora se va a quedar eso grabadísimo en su mente porque es lo que nos avala legalmente el trabajar en integración y avanzar hacia la inclusión en nuestro país, ¿sí? Es el fundamento legal que tenemos, ¿ya? Entonces, para encontrar toda esta información, tenemos un sitio oficial además, ¿sí? Que es la página web del Ministerio de Educación, en la sección de Educación Especial, Normativa, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a acceder a esta página web del Ministerio y vamos a elaborar un listado de normas legales que rigen la educación especial en Chile según su categoría, ¿sí? Si es una ley, decretos, otros documentos normativos y normativa internacional, ¿ya? Entonces,
Vamos a ingresar. Ingresen a la página web del Ministerio de Educación. Pueden poner en Google normativa de educación especial y los va a llevar directo a esta página, a la que estoy viendo. ¿Ya? Y ahí la primera pestaña es normativa. Luego se despliega y tengo la casilla para leyes, decretos, otros documentos normativos y la normativa internacional. ¿Ya? ¿Pudieron entrar? Francisca entró. ¿Ya? ¿Quién más? Constanza. ¿Quién más? ¿Quién más entró? Solo Francisca y Constanza. La Paula también. ¿Quién más entró? Tenemos que entrar para desarrollar esta actividad. Fernanda Silva, ya. Francisca Barrientos, ya. Carla, Catherine, ya. Tengo 13 personas en clase. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Menos del 50% navegando por la página. ¿Quién más logró ingresar? Catalina, ya. Valentina, ya. Ocho. Ya. Las demás personas no están participando o no pueden entrar. ¿Alguien no puede entrar? Catalina se está cargando. Ya. Ya. Vamos a entrar entonces y vamos a desplegar la pestaña de las leyes. ¿Ya? ¿Qué aparecen las leyes? ¿Qué aparecen las leyes? Ley de desarrollo profesional docente. ¿Ya? ¿Qué más? Ley de inclusión, que ya la vimos también. ¿Qué más? Ley General de Educación, 20.609. ¿Qué más? Medidas contra la discriminación. ¿Qué más?
20.422 y el manual de la ley 20.422, ¿ya? Cómo implementarlo. Y creo que estamos con todas, ¿ya? Todas esas leyes las puede descargar, ¿cierto? Y profundizar en cada una de ellas, ¿ya? Luego vamos a hacer un trabajo al respecto, ¿ya? Pero tenemos, ¿cierto? Un marco legal, ¿cierto? Que nos regula y que está establecido y está estipulado, ¿cierto? Y tenemos una base de datos para ello donde podemos acceder, ¿sí? ¿Importante? Muy importante, ¿cierto? Ya. Pinchemos ahora en los decretos. ¿Pinchamos los decretos? Son muchísimos. Son muchísimos decretos, ¿sí? Y al menos, ¿cierto? Nosotros vamos a manejar 4, ¿sí? Al menos. Y además, si ustedes se fijan, están organizados por temáticas, ¿sí? ¿Cierto? Hablamos, por ejemplo, en el primer punto de diversificación de la enseñanza y adecuaciones curriculares. Y aquí tenemos el decreto exento 83, ¿sí? Va por temática. Respecto al proceso de diagnóstico integral, nuestro querido decreto supremo 70, ¿sí? Edad de ingreso a la modalidad de educación especial, con el decreto supremo 332, ¿sí? Decreto que otorga licencia de enseñanza básica, ya con todas sus especificaciones. De integración escolar, más abajo, el decreto 1 del 98 que vamos a analizar en forma más profunda también. Lo vamos a complementar con el 170, 83 y 67, ¿ya? Y acá no está el 67 todavía, ¿ya? No está actualizado todavía acá, pero nosotros lo vamos a incorporar. Hay decretos para trastorno específico del lenguaje, para la formación de grupos diferenciales, para escuelas y aulas hospitalarias, ¿ya? De datos con los decretos también que nos rigen. Y es importante que vamos revisando cada cierto tiempo cómo se va actualizando esta normativa, que es lo que nos va dando las orientaciones, ¿ya? Otros documentos normativos ahora. Fíjense en los primeros que aparecen. ¿A qué se refieren? Está, ¿cierto?, algunos ordinarios que nos hablan respecto a cómo vamos a proceder en educación especial en este contexto del COVID-19, ¿sí? Y acá está lo que preguntaba el otro día una compañera, ¿cierto? Dice que vamos a tener establecido, ¿cierto?, a través de un documento, que es el ordinario número 399 del 2020, este año, flexibilización de carácter excepcional para la actualización de diagnósticos y valoraciones de salud respecto al proceso de postulación PIE año 2020, ¿ya?
Y si pinchamos ahí dentro, vamos a obtener información sobre cómo se está haciendo ese proceso, que se extendieron los plazos para validar los diagnósticos, ¿ya? Se extendieron los plazos para determinar las evaluaciones del médico para que estableciera esos diagnósticos, ¿ya? Para poder cumplir dentro del contexto de la pandemia y poder ingresar a los estudiantes de todas formas y que los establecimientos educativos sigan recibiendo la subvención de educación especial, que sabemos que no es poco dinero respecto a la educación regular, ¿cierto? ¿Ya? Así es que ahí pueden pinchar para profundizar en esa información, cómo está funcionando el PIE a través de estos documentos normativos, ¿sí? Bien. ¿Qué sigue después? Orientaciones al sistema educativo, ¿ya? Y ahí tenemos varias. Vamos a analizar algunas, ¿sí? Sobre las orientaciones de atención temprana en la Escuela Especial de Discapacidad y el ordinario 59 sobre los procesos organizativos generales del nivel laboral. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Cómo se van a organizar los niveles laborales en educación especial? Tenemos adecuaciones curriculares para el nivel laboral. ¿De qué nivel de educación establece normas el decreto 83? El decreto 83 norma el establecimiento de adecuaciones curriculares para unos niveles específicos de enseñanza. ¿Cuáles son? Parvularia y básica, ¿cierto? Por lo tanto, los talleres laborales que corresponderían a educación media, de nivel medio, estaban fuera, ¿cierto? No estaban considerados, aunque se sugería continuar en educación media según las orientaciones de nivel parvulario y básico, ¿ya? Entonces acá, este año a principio, va a organizar el nivel laboral en el contexto de la implementación de 83. Entonces, importante que conozcamos esta página y la vamos revisando frecuentemente para ir viendo cómo se va actualizando la normativa que rige nuestro trabajo en la práctica profesional. ¿Sí? Eso vamos a analizar de forma más específica. Y hay otro muy importante para ustedes, que está hacia abajo, y que dice casi de los últimos: participación de psicopedagogos en PIE. ¿Sí? Y aquí está normado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el rol del psicopedagogo en los programas de integración escolar? Y tenemos 3 ordinarios, uno del 2017 y 2 del 2018, donde primero se habla de la autorización a psicopedagogos para el ejercicio de la función docente en programas de integración escolar, funciones de los profesionales psicopedagogos en los establecimientos educacionales, y también se aclara la participación de los psicopedagogos en el diagnóstico de las necesidades educativas especiales. ¿En qué diagnóstico de necesidad educativa especial participa el profesional psicopedagogo? Normado, establecido en el decreto 170 ya estaba. ¿En cuáles diagnósticos van a participar ustedes? ¿En qué procesos de evaluación diagnóstica?
Sí, en el PIE. Lo vimos cuando vimos las fases del PIE. El documento. Es bien cortito. ¿Lo pincharon? ¿Dónde están los documentos? Abajo, al final. Dice participación de psicopedagogos en PIE, en azul. Y hay 3 documentos ahí. Hay que pinchar el 119, que aclara participación de psicopedagogos en diagnóstico de necesidad educativa especial. Se aclara en el 2018 y ya estaba en el 100, o sea, en el 170, ya lo habíamos visto que estaba en el 170 del 2009. ¿Lo pintaron? Francisca, ya, ¿qué dice? Bien, es bien cortito, conciso y preciso. Déficit atencional y trastorno específico del aprendizaje. TEA, trastorno del espectro autista, ¿también o no? ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto. Deberían habérmelo contestado todos. Ya, esos documentos los vamos a analizar de forma específica también, ¿ya? Porque es importante profundizar en ellos, por la importancia y trascendencia que tiene, ¿cierto?, en las competencias laborales que ustedes van a tener, en el campo laboral. Ahora, normativa internacional. Normativa internacional. ¿Pincharon la normativa internacional? Ya, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la normativa internacional que da orientaciones respecto a la integración? Hay un error ahí, dice, declaración de Jomtien 2000 es del, Jomtien es del 90, 1990. Educación para todos, cumplir nuestros compromisos comunes, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo, y la Agenda 2030, que es hacia donde apuntan los objetivos de la educación hacia el futuro. ¿Sí? Ya. ¿Les quedó clarito dónde buscar la información? Cuando trabajemos cada una de las normas y yo le diga, va a trabajar usted la ley de inclusión, ese grupo, clarito dónde la va a ir a buscar. Tenemos un marco legal que rige la integración, ¿sí? Está dado por una clasificación en leyes, decretos, otros documentos, normativa internacional.
¿ya? Y de acuerdo a la categorización vamos a ir a una información que nos corresponde o cómo vamos a sustentar también nuestro trabajo, nuestra participación en los procesos de, ojalá logremos, ¿cierto?, la tan anhelada inclusión. ¿Ya? Completamos la tablita entonces. Aquí yo se las tengo en la PPT, ¿ya? Así un pantallazo. Y acá yo le fui agregando algunas para ir complementando. Por ejemplo, acá en la ley 20.422 del 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, yo le puse aquí abajito con un asterisco la ley 19.284 del año 94, que es la ley de integración social de personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Hay un concepto clave que hace la diferencia. Una es la ley de integración social y la otra es la ley de inclusión social. ¿Sí? Y esta ley de inclusión social deroga en su gran mayoría a la ley 19.284, ¿sí? Deja muy poquitos aspectos sin ser derogados e incorporados en la ley 20.422, ¿ya? Pero es importante entender, de ahí surge, si nosotros pinchamos en la Biblioteca del Congreso Nacional, ingresamos a la ley 19.284, va a aparecer todo derogado, 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 derogado. ¿Y dónde están esos artículos que fueron derogados? En la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, ¿ya? Hemos ido avanzando, ¿cierto?, conceptualmente desde una ley para integración hacia una ley de inclusión social de personas con discapacidad, ¿ya? Así que al grupo que le toque analizar va a analizar las dos. Ya, eso ahí respecto a las leyes. Respecto a los decretos, agregamos, ¿cierto?, el decreto 67 que establece criterios sobre evaluación diferenciada, ¿ya? Y vamos a dejar el decreto exento 83, el supremo 170 y también nos vamos a detener un poquito en el decreto 1, ¿ya?, del año 98, que reglamenta el capítulo 2, título cuarto de la ley 19.284, que establece normas para la integración social de personas con discapacidad. ¿Ya? Lo vamos a analizar también. ¿Ok? Y en otros documentos normativos, como les decía, sumamente importante la participación del psicopedagogo en los programas de integración escolar y las orientaciones al sistema educativo que tienen que ver con atención temprana en la Escuela Especial de Discapacidad, ¿ya?, como complemento también a la implementación del decreto 83, y los procesos organizativos generales del nivel laboral que también van en la misma línea. Y respecto a la normativa internacional, no se nos puede olvidar inicialmente el informe Warnock, ¿ya?, 1978, donde se reconoce el concepto de la necesidad educativa especial, ¿cierto?, y se instaura el principio de normalización. Y con este cambio conceptual tenemos un cambio en el modelo educativo en educación especial. Inicialmente dijimos era un modelo médico rehabilitador donde la educación estaba separada, la educación especial estaba separada de la educación regular, donde existían planes y programas diferenciados, ¿sí? Y luego, cuando se reconoce la necesidad educativa especial, pasamos a estudiantes que tienen discapacidad o necesidad educativa especial. Cambiamos el concepto de hablar de déficit, ya no hablamos del déficit ni del retraso que tiene el estudiante,
sino que hablamos de la necesidad educativa especial, que está basada en un diagnóstico que me dice, que categoriza esa necesidad y en las necesidades de apoyo, ¿sí? Y todo eso surgió a partir del reconocimiento de este concepto en el informe Warnock, ¿ya? Que fue una normativa a nivel mundial. Luego tenemos la Declaración de Salamanca, en 1994, ¿cierto?, donde hablamos de la atención de las necesidades educativas especiales desde una mirada ya más inclusiva. Luego tenemos la Declaración de Yomtien, como dice ahí, 2000, yo le puse que es en 1990, que comenzamos a hablar de educación para todos. Y luego, en Dakar 2000, se realiza una revisión de los objetivos que se propusieron en Yomtien y se reafirma, ¿cierto?, esta necesidad de continuar avanzando en educación para todos. Y en estos 10 años, en esta década, no había sido mucho el avance, así es que se reafirma el compromiso. Luego tenemos la Convención sobre la Discapacidad y su protocolo facultativo, ¿ya?, que a raíz de ella, ¿cierto?, vamos a tener después nuestras leyes de integración e inclusión social a nivel país. Y luego tenemos la Agenda 2030, ¿cierto?, que nos habla de los objetivos de la educación hacia el futuro, hacia dónde vamos. Bien. ¿Les quedó clarito entonces cómo buscar información? ¿Dónde está? Que existe un marco legal que nos orienta en nuestro trabajo, en nuestro quehacer. ¿Sí? ¿Dónde vamos a buscar esa información? ¿Dónde vamos a buscar esa información? ¿Dónde la vamos a buscar? En la página del Mineduc, ya específicamente. ¿En normativas de qué? De educación especial. ¿Sí? Ahí las vamos a encontrar. Ya, excelente. Excelente. Vamos entonces aquí, yo hice una tablita para ordenar un poco más o menos cómo se van desarrollando en el contexto histórico todas estas leyes, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a analizar la normativa de la educación especial en Chile durante el siglo XX, ¿ya? 1900 y 1999. Tenemos en 1927 la Reforma Magna de Carlos Ibáñez del Campo. Aquí se reconoce legalmente la educación especial. Antes no estaba incorporada en la ley. Entonces, con la Reforma Magna de Carlos Ibáñez del Campo, la Reforma Magna de 1927, se reconoce la educación especial como parte de la educación primaria. ¿Ya? Ya, perdón, regreso. Ya, entonces con la Reforma Magna de Carlos Ibáñez se estableció entonces que la educación primaria se iba a organizar según distintos tipos de escuelas. Vamos a tener una escuela rural,
escuela naranja o de concentración, escuela urbana y escuela hogar para niños indigentes, débiles y de inferioridad orgánica, anormales y retrasados mentales. ¿Sí? Así se reconoce en sus inicios la educación especial, una modalidad educativa para niños indigentes, débiles y de inferioridad orgánica, anormales y retrasados mentales. ¿Sí? Por lo tanto, esta ley se enmarca, ¿cierto?, en un modelo educativo médico rehabilitador centrado en el déficit, netamente, ¿cierto?, y como una educación paralela al sistema regular. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? ¿Les queda claro eso? Ya, perfecto. Así se reconoce inicialmente la educación especial en la ley de nuestro país, ¿sí? Y fue una gran reforma y tuvo una gran implicancia, porque a partir de este reconocimiento se empiezan a crear escuelas especiales, ¿sí?, para atender a estos niños, a los de inferioridad orgánica, normales y retrasados, ¿ya? Por lo tanto, tenía que ser una educación especial para ellos. ¿A qué nivel de integración corresponde este tipo de escuelas? Especiales, centradas en el déficit, modelo médico rehabilitador. ¿A qué nivel corresponde? Exclusión, segregación, integración o inclusión. Integración. No. Segregación. En la integración yo permito que los estudiantes con necesidad educativa especial o discapacidad ingresen a la escuela regular. ¿Sí? Cuando yo hago una escuela especial para ellos y de forma particular a los que estaban excluidos, estoy en el nivel de segregación. ¿Sí? Bien, Francisca. ¿Ya? Esos conceptos tenemos que tenerlos claros en cómo ha ido evolucionando la educación especial, ¿sí? Porque cuando se habla de que la educación especial es segregadora, ¿de qué estoy hablando? De escuelas especiales, ¿cierto?, que son paralelas al sistema de educación regular, ¿sí? Que está incorporando a los que están excluidos, ¿sí? Y aquí apuntamos a una escuela para todos, ¿sí? Ya. Entonces, luego del 27, ¿cierto?, después de esta reforma magna donde se reconoce la educación especial, llegamos a 1978. Bueno, ocurrieron una serie de hitos ahí que no vienen al caso de la temática que estamos tratando. Pero luego en 1978 tenemos el informe Warnock, ¿ya? Y el informe Warnock reconoce el concepto que habíamos dicho, ¿cierto?, de necesidad educativa especial e instaura el principio de normalización, pasando de un modelo médico rehabilitador a un modelo educativo de integración escolar. Cuando yo me centro en la necesidad de educativas especiales, dejo de pensar en el déficit, pienso en la necesidad educativa especial, un diagnóstico asociado a apoyos requeridos, ¿sí? Y ahí estoy en un modelo educativo de integración, que es lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, la base la tenemos ahí en 1978 con el informe Warnock. Luego, en el 90, tenemos la LOCE, ¿sí?, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que es la Ley 18.962, que se establece, entre muchas otras cosas, ¿ya?, se fijan los requisitos mínimos obligatorios de enseñanza básica y media, ¿ya? Y se establece en algunos de sus puntos que para la educación especial o diferencial,
el presidente de la República podrá autorizar modalidades de estudio de mayor o menor duración. O sea, estamos hablando de una educación especial que sigue siendo diferenciada, ¿cierto? Que sigue siendo paralela y diferente al sistema de educación regular, ¿sí? En este marco, el mismo año, 1990, se dicta el decreto 490. Y como estábamos en todo este marco del reconocimiento de las necesidades educativas especiales, se establecen normas para integrar alumnos discapacitados en establecimientos comunes a través de lo que se llamó los proyectos de integración escolar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el origen en nuestro país de los proyectos de integración escolar, con el decreto 490, que busca integrar alumnos discapacitados en establecimientos comunes. Por lo tanto, ¿qué modelo educativo tengo? Y está con amarillo. ¿Qué modelo educativo tengo? Tengo modelo médico rehabilitador o modelo de integración escolar. Integración. ¿Ya? Lo que esté con amarillo resalta la integración. Con rojo dijimos médico rehabilitador y verde lo que apunta a la inclusión. ¿Sí? Ya. Pero ¿qué más pasó aquí en 1990? Además de tener este decreto, ¿cierto?, que dice que vamos a tener proyectos de integración escolar para incorporar alumnos discapacitados en establecimientos comunes, vamos a tener también algunos decretos, el 86, el 87, el 89 y 577. Y tenéis personas con trastornos de la comunicación, el 86, deficiencia mental, el 87, déficit visual, el 89 y trastornos motores, el 577. ¿Sí? Son planes y programas para escuela especial, donde van a estar estos estudiantes y además van a regir para el proyecto de integración escolar. O sea, los estudiantes van a estar en el establecimiento educativo, pero se va a considerar para ellos sus planes y programas específicos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo ha ido evolucionando? En el mismo año, en el 90, tenemos la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, que es Yongtien, en Tailandia, donde su eslogan fue, ¿cierto?, satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Y uno de sus objetivos fue universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. Respecto a la educación especial, se establece que se va a realizar educación a los impedidos, fíjense los conceptos, educación a los impedidos como parte del sistema regular de educación. ¿Ya? A eso apunta la educación para todos. Entonces tiene una visión, ¿cierto?, inclusiva de atención, de acceso a la educación y de equidad en el reparto del apoyo. ¿Sí? Luego, entonces en el 94 tenemos la ley 19.284 que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, ¿cierto? Porque estamos en un modelo de integración. ¿Sí? Entonces tenemos una ley que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, que entre otros aspectos, ¿cierto?, respecto a la educación, se refiere a la educación especial como modalidad que va a dar respuesta a las necesidades educativas especiales. ¿Sí? En el mismo año, 94, tenemos la Declaración de Salamanca, donde tenemos el marco de acción para la atención de las necesidades educativas especiales. ¿Y qué se establece aquí? Derecho a la educación de todos en el sistema regular con los apoyos que sean requeridos, especialmente en los casos de necesidades educativas especiales. ¿Sí? Y hay una visión inclusiva también. ¿Sí?
la normativa internacional ha ido con esta visión un poco más adelantado que nosotros, y nosotros nos vamos acoplando ahí. ¿Ya? Luego, en el 98, tenemos el decreto 1, que reglamenta la ley 19.284, que está cierto, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, ¿ya? Deroga al decreto 490 de 1990, donde hablábamos de integrar alumnos discapacitados en establecimientos comunes a través de los proyectos de integración. Lo deroga y nos queda vigente el decreto 1, ¿ya? ¿Qué se establece en términos generales en el decreto 1? Atención de las necesidades educativas especiales en establecimientos regulares con proyectos de integración escolar, donde se van a determinar distintas opciones para la atención de estos estudiantes, la 1, 2, 3 y 4, y escuelas especiales y recintos hospitalarios, ¿ya? ¿Alguien sabe a qué se refieren las opciones de los proyectos de integración escolar? ¿Qué significa que un estudiante esté en opción 1, opción 2, opción 3 u opción 4? ¿No? Ya. Lo tengo aquí. En el decreto 1, ¿sí? Entramos a la biblioteca del Congreso Nacional o lo bajamos, ¿cierto?, de nuestra base de datos de la Mineduc, ¿sí? Educación especial, tenemos el decreto 1, ¿ya? Y se establece, entre otras cosas, ¿cierto?, pero esto es importante en la práctica, que si está en opción 1, el alumno asiste a todas las actividades del curso común, ¿sí? Participa con los compañeros en todas las actividades y recibe atención de profesionales especialistas, docentes o no docentes, en el aula de recursos de forma complementaria, ¿ya? O sea, él no pierde clases para ser atendido en aula de recursos. Esa es la opción 1. El estudiante realiza todas las actividades en el aula común y los apoyos son complementarios en otro horario, ¿sí? En la opción 2, el alumno asiste a todas las actividades del curso común, excepto aquellas áreas o subsectores en que requiere mayor apoyo, en las que esos apoyos son realizados en el aula de recursos, ¿sí? Y ahí saco al estudiante, por ejemplo, en matemática, y mientras el curso esté avanzando en una temática, yo voy a trabajar con él en aula de recursos, trabajando de acuerdo a su propio proceso de aprendizaje. Esa es la opción 2. En la opción 3, el estudiante asiste la misma proporción de tiempo al aula de recursos y al aula común. Y en la opción 4, el estudiante está siempre en un aula de recursos, se llama así, o nosotros le llamamos curso especial, siempre con sus compañeros en esta aula de recursos y comparte con los demás estudiantes que participan de la educación regular en los recreos, en los actos, comparten, no sé, nosotros también compartimos, por ejemplo, el sector de educación física, una cancha techada, se divide, ¿sí? Y por curso a curso que le toca, ¿sí? Y como estamos trabajando con un curso especial, es un curso también, ¿sí? Compartíamos esos espacios comunes, ¿sí? ¿Se entiende? Eso se estableció en el decreto 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar la atención de los estudiantes con necesidad educativa especial? Y acá tengo una experiencia, ¿ya? Donde en el momento para aplicar lo que hemos visto, ustedes tienen que identificar a qué opción de integración corresponde esta experiencia, ¿ya? Aquí tengo un curso especial del año 2016,
estamos trabajando el plan complementario del decreto 87 de 1990, ¿cierto? Que el decreto 87 establece planes y programas para la deficiencia mental o discapacidad mental, ¿sí? Es un plan y programa diferente. Estoy trabajando con el curso especial en un establecimiento regular, ¿sí? Y estoy trabajando en la modalidad de apoyo profesional kinesiólogo. ¿Qué hicimos? En este plan complementario trabajamos expresión corporal y trabajamos la técnica del mimo todo el año. Y aquí en esta fotito estamos en la parte que tiene que ver con el maquillaje, ¿ya? Y desarrollamos una coreografía con la técnica del mimo. Desarrollamos una coreografía que presentamos el último día de clases como una sorpresa, ¿sí? Hicimos un acto del programa de integración escolar y los estudiantes del curso especial se despedían y teníamos este lienzo, ¿cierto?, que presentaban después de su coreografía, felices vacaciones. ¿Ya? Aquí estudiantes vimos, aquí ella es la técnico en educación especial, ella es la coordinadora del PIE, ella soy yo, y ella es la profesora de educación especial que realiza el módulo de plan complementario en colaboración con un profesional de apoyo que soy yo. ¿Sí? Ya. Esta experiencia tan linda, entre muchas otras que tengo, esta experiencia tan linda, ¿a qué opción de integración corresponde? ¿A qué opción de integración corresponde esta experiencia? Estamos hablando del año 2016, con un curso especial que tiene todos sus módulos ellos separados y comparten espacios comunes con los estudiantes, ¿cierto?, que participan del sistema de educación regular. ¿Sí? Y aquí, como a mí me encanta tanto mostrar lo que se hace y que los estudiantes con necesidades educativas especiales demuestren que saben, que pueden, que hacen cosas lindas, maravillosas. ¿Qué opción de integración? Opción 1, 2, 3 o 4. Matías, Carla, bien, 4, ¿sí? Los estudiantes, ¿cierto?, están en su aula, hacen todas las actividades diferenciadas con un plan, ¿cierto?, planes y programas diferenciados. Esto es del 2016, hoy día no vamos a encontrar eso, porque hoy día tenemos el decreto 83, ¿sí?, que anula este decreto para la básica, solamente está vigente para el taller laboral. ¿Sí? Entonces tenemos que, por eso, tener el contexto de la línea de tiempo en la que se van desarrollando las actividades. ¿Sí? Hoy día el curso especial está trabajando con el decreto 83. ¿Sí? Y en el año 2016 estábamos trabajando con el decreto 87. Planes y programas específicos para discapacidad, o sea, en ese tiempo, deficiencia mental. ¿Sí? Ya, muy bien lo que identificaron. Ya, en los 10 minutitos que nos quedan, vamos a realizar la actividad de la pasa normativa PIE, ¿ya? Conocimiento sobre la normativa de integración escolar en el siglo XX, ¿ya? Y tenemos el rosco de las vocales, A, E, I, O, U. Han jugado al pasapalabra, ¿cierto? ¿Han jugado al pasapalabra o no?
¿Sí? No, Fernanda no. El paso palabra, yo le digo, o sea, aquí vamos a jugar a la pasa normativa PIE, ¿ya? Vamos a hacer solo la A por el tiempo. Y la próxima clase vamos a hacer lo que quiera, ¿ok? Ya. Acá yo le digo, contiene la A. Corresponde al informe que reconoce oficialmente el concepto de necesidades educativas especiales en el año 1978. ¿Cuál será la normativa de integración escolar que rige? Contiene la A. Es el informe que reconoce oficialmente el concepto de necesidades educativas especiales en el año 1978. Muy bien, Paula. Salamanca realiza un marco de acción para atención de las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Warnock es donde se reconoce el concepto de necesidades educativas especiales. ¿Sí? A ver si alcanzamos a otro. Contiene la E. Seguimos. Ya. Contiene la E. Temática de la Declaración Mundial de Yom Contiene la E. Educación para todos. Muy bien, Valentina. Seguimos avanzando. Son muy rápidas. Contiene la I. Normas que establece la Ley 19.284 del año 1994. Contiene la I. Normas que establece la Ley 19.284. ¿Normas sobre qué? Integración social, muy bien, excelente. Las normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Muy bien, excelente. Contiene la O. Año en que promulgan decretos, establecen planes y programas de estudio para personas con trastorno de la comunicación, deficiencia mental, déficit visual y trastornos motores. Año en que se promulgan esos decretos. Contiene la O. Pasa palabra. Pasa normativa de pie. 94, no. Antes de 94. Es el mismo año de Yomtien. 90. Ay, no más. 1990. Muy bien. Y la U. Comienza con U. Número del decreto que deroga el decreto 490 del 90 y reglamenta la atención de estudiantes con necesidad educativa especial en establecimientos regulares, en proyectos de integración, escuelas especiales y recintos hospitalarios. Y establece las opciones 1, 2, 3 y 4. Comienza con U. Matías, uno, se lo ganó, se ganaron el rosco. PSP 320. Muy bien, excelente. Muy bien, me gustó la... Somos el mejor país de Chile. Ya, en los 5 minutitos que nos quedan entonces, vamos a pasar la lista.
Vamos a pasar la lista entonces. Carla Álvarez. Presente. Scarlett Alvear. Scarlett no está. Catalina Aranguis. Catalina presente. Francisca Barrientos. Presente. Camila. ¿No? ¿No? Paula Fernández. Catalina Díaz. Paula Fernández presente. Noelia Gaete. ¿No? Francisca Guerrero. No. Ingrid Gutiérrez. Francisca presente. Ingrid Gutiérrez. Presente. Catalina Guzmán. Presente. Cristóbal Hermosilla. Presente. Bienvenido, Cristóbal. No había tenido el gusto de saludarlo. Sebastián Llamet. Valerie Miranda. Lorena Nanguil. Matías Holguín. Valentina Órdenes. Daniela Quidel. Daniela presente. Constanza Rabanal. Constanza Rabanal. Catherine Reyes. Presente. Fernanda Silva. Presente. Constanza Toledo. Presente. Yesenia Vázquez. Estaba, se me descargó. Ya. Quedó presente. Valentina Beas. Quedó presente. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 9. Hay 9 ausentes. Y también la Lorena estaba. Lorena, ¿qué apellido tiene? Lorena Nanguil. Valentina Lorena. Ya, entonces tengo 8. Menos 8. Ya. Estamos entonces. Damos por finalizada nuestra clase de hoy y continuamos mañana entonces. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima oportunidad. Fernanda, dígame. No vamos a hablar sobre el trabajo. Chao, profe, que esté bien. ¿Tiene alguna duda sobre el trabajo? Le tengo que ser sincera que se le tengo que ser sincera que se hace en la ficha no estaba en la clase. Pero ¿tiene la posibilidad de revisar en la grabación? Verdad, ya. ¿Alguien que tenga alguna duda
específica. Se le puede enviar por correo en adelanto. Pero yo tengo clase todo el día de hoy. Habría que se nomás mándemelo a ver si en algún minutito tengo algún tiempito. Ya, que estén muy bien, cuídense mucho y damos por finalizada nuestra clase entonces. Que estén bien, chao, chao.